Nosotros que luego les tomamos. A ver, chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí se escucha. Ya, a ver, esperen un ratito. Muy fuerte. Quiero que vean un video, pero lo estoy buscando, un segundo, ¿ya? Denme un segundo, que ya lo tenía listo, pero ha desaparecido. La crisis. Ya, a ver. Quiero tenerlo listo y ya está. Perfecto, ahora sí. Y chicos, ahora sí vamos a empezar. Y ahora sí. Y entonces, lo que sigue ahora en el curso, chicos, es que ustedes puedan distinguir los tipos de créditos y el análisis de créditos que se le da para todos los sectores, ya sean los MIPE, los corporativos, los consumos, de forma de que ustedes puedan saber de manera clara cómo está enfocado el sector MIPE, ¿ya? Entonces vamos a ver que las instituciones que por excelencia se distinguen por dar créditos son las instituciones financieras, ¿no es cierto? Hay otro tipo de instituciones que también dan créditos, pero generalmente las que lo hacen son las entidades financieras, que están comprendidas por bancos, financieras, cooperativas, etc. Ahora las cooperativas ya están reguladas por la SBS, por lo que tienen su normativa es más compleja, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, como le dice acá, no solo las empresas financieras las entregan, también hay diferentes tipos de empresas, ¿no? Que algunas son legales, algunas son ilegales, como los colombianos.
¿no? Que ellos son legales o ilegales. Son legales y ilegales. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando o no? ¿Podría Sí, repetir un poco? Ya, les digo de que hay generalmente las empresas que se encargan de brindar crédito son las entidades financieras, pero hay otro tipo de empresa que también créditos, pero no por eso significa que son legales. También hay empresas ilegales que dan crédito. O los colombianos son presas. Los colombianos que chicos, Se le escucha descortado, profe. y a ver si me fue. oh, ¿Sí? No sé qué pasó. ¿Cómo me internet? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Ya, genial. Les decía, no solo las entidades financieras dan créditos, hay otro tipo de empresas que también dan créditos, ¿ya? Hay empresas que no son entidades financieras que también se dedican a eso de dar créditos. Inclusive ustedes han escuchado de los colombianos. Los colombianos también dan créditos, pero no por el hecho de dar créditos significa que son legales. Por ejemplo, los colombianos son legales y ilegales. ilegales. Son ilegales, ¿ya? Entonces, ¿para qué existen los créditos? Con la finalidad de que la economía se dinamice. Es muy importante, ¿ya? El financiamiento de las empresas, ya sean pequeñas, grandes, medianas, es muy, muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver el mercado objetivo en el que vamos a centrarnos, ya sea corporativo, una entidad financiera, mira. Yo me enfoco en el corporativo, en la mediana empresa, en la pequeña empresa, en la microempresa. Luego se evalúa el crédito, las condiciones, se aprueba, se desembolsa y luego después de eso, ¿ustedes creen que se acaba ahí? No. Una vez que se desembolsa el crédito, viene la parte más fea. La parte de cobrar. ¿Por qué? Porque tienen que ir a visitar al cliente, estar pendientes de que paguen, que no paguen, que por qué pagan, que por qué no pagan, que esto, que lo otro. ¿Ya? ¿Ustedes creen, si ustedes son analistas, de quién se van a acordar más? ¿De sus morosos o de los que pagan bien? ¿De quién creen? Diga. ¿De quién se van a acordar más en el caso de que ustedes sean analistas? ¿De los morosos o de los que pagan bien? De los morosos, profe. Yo pienso que los que pagan bien, bueno, los que pagan bastante bien, ¿no? Para poderles volver a dar, profesor. No, yo creo de los morosos, profe, porque son a los que más De buscan. los morosos. Porque los Profe, no se escucha bien. Profesor Joshua, su audio está entrecortado. Fue el internet. Ya el celular. Sí, los voy a activar el internet. Espérame. Denme un minuto. Espérame, voy a escribir porque no me escucho. Ya, no. Ah, mencioné esto.
Ya, supongo que ahora debe estar mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, estoy pasándole datos desde el celular. Ya, entonces vamos a ver primero cómo ha sido la evolución de las finanzas para ver cómo se ha hecho lo de los créditos, ¿ya, chicos? Entonces, en 1900 surgen las finanzas como un campo independiente, que se fijaban solo en los aspectos legales generalmente, ya las nuevas empresas, las fusiones, las consolidaciones. En el año 1930, exactamente en el año 1929, se da la Gran Depresión. ¿Saben por qué pasó la Gran Depresión? ¿Alguien sabe? ¿O en qué consistía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Saben o no saben? A ver, le doy 2 puntos a que me digan por qué surgió la Gran Depresión. Es cultura general, es crisis mundial. ¿Alguien sabe? Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Sabes de qué se trató la Gran Depresión o por qué se ocasionó la Gran Depresión del año 1929? ¿Saben? ¿Nadie? Les doy 2 puntitos. Profe, en 1929, ¿no? Sí, Por la Segunda Guerra Mundial. ya, también. Esto ocurrió debido después del Jueves Negro. ¿No han escuchado hablar del Jueves Negro? ¿Han Cuando la escuchado bolsa de hablar de valores de Nueva York se hundió. eso? ¿Qué? La bolsa de valores de Nueva York se hundió, pues. Sí, porque, ¿sabes por qué pasó eso? Supongo que tuvo que ver algo también con el Tratado de Versalles. Ya, les voy a explicar qué pasó. Luego de la Segunda Guerra Mundial, como que hubo una desestabilización económica terrible. Ya, chicos, entonces la gente no sabía qué hacer con su plata, querían ganar plata de manera fácil. En eso apareció que todos podían cotizar en la bolsa. Ya era la oportunidad de oro de todos. Todos podían invertir, todos podían tener acciones, todos podían comprar. Así como hay paginitas ahora que les dicen que ustedes pueden comprar, vender, así. Eso. Pero antes era un poco más legal, no como ahora. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente igual. Las personas empezaron a invertir, y estas personas que hacían que las personas ingresen a esto, hacían arbitraje de precios. Es decir, te decían, sube, tal acción va a subir, tal acción va a subir, y hacían que las personas compren. ¿Qué pasa si ustedes compran mucho de una acción? ¿Qué pasa con el precio? Sube. Sí. Si hay mucha demanda, el precio obviamente sube, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa, entonces empezaron a manejar el mercado. Lo que no se dieron cuenta es que hubo una gran cantidad de personas que no tenían idea de esto y empezaron a comprar, a sacar sus ahorros de los bancos, los sacaban, los retiraban. Y empezaban a comprar acciones. Y ellos pensaban que se iban a hacer ricos, pero en realidad solo se hacían ricos los que invertían un montón. ¿Entienden? Por ejemplo, para invertir en acciones en el Perú, el mínimo que pide una sociedad agente de bolsa es 2.000 soles. ¿Ya? Entonces, imagínense que todos empiezan a retirar de sus ahorros para comprar y comprar acciones. Los bancos empezaron a perder, las industrias no tenían de dónde financiarse, entonces hubo una crisis terrible. Fue una de las crisis más grandes que hubo. ¿Ya? Y se dio una expansión sin control. Sin control, porque todo el mundo pensó que ganaba plata, fue terrible. ¿Ya? Hubo bastantes quiebras. Eso fue la Gran Depresión, que es una de las crisis más fuertes de Estados Unidos, que la arregló Keynes. Y una de las políticas de Keynes, porque obviamente cuando cerraron las empresas no había trabajo, fue la siguiente. Hizo contratar personas
para que destruyan veredas o pistas. Y luego contrataba a otras personas para que vuelvan a construir las veredas y pistas. ¿Con qué objetivo se hizo eso? ¿Saben? Generar empleo. Generar empleo, exactamente. ¿Por qué? Porque si hay empleo, hay consumo. Y de esa manera fue una de las salidas para lo que es la Gran Depresión. ¿Ya? Luego en los años 40 y el inicio de los 50 hubo métodos para maximizar beneficios, las deudas. Eso se usó en las finanzas para esto. ¿Ya? En los años 60, es el análisis de deudas, manejo de valores, el costo de capital, la teoría de portafolio, las finanzas corporativas. ¿Ya? Y en los años 80, la prioridad y la inflación y cómo tratarla. Ahora es para toma de decisiones, para estimar el costo de capital, etc. Pero acá hay una crisis que no hemos visto, que es la crisis del año 2008. ¿Alguien sabe por qué pasó la crisis de 2008? Fue una de las más devastadoras de la historia de Estados Unidos y del mundo. ¿Alguien sabe? Porque sobrevaloraron. Déficit inmobiliario, creo, profe. Ya, vamos a ver un videito que no es de Estados Unidos, pero es más o menos cómo pasó, ¿ya? Para que entiendan, por ejemplo, en España, cómo se dio la crisis, porque explotó para todos. A ver, ¿pueden ver todo ese video? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya, presten atención, ¿ya? Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple. Si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life. Comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! Y bienvenido el progreso.
Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo, ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas, les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Roaming Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí. Y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. ¿Ya han visto el video? Sí, profe. ¿Han entendido? Algo. Nada o menos. Ya, había algunas palabritas que no debían estar ahí, pero es de paso para que ustedes lo entiendan. Porque si es así, sí prestan atención. Con lo de Ah, sueldo bonito el video, de profe. miércoles por la mañana. ¿Qué? Con lo ¿Como de el sueldo de PDM? miércoles por la mañana. Sí, eso. Eso. Pero lo han entendido, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Con ese idioma, sí. Ya. Es que es un video bien práctico, con memes y todo, para que ustedes le presten atención, porque eso les gusta a ustedes. Entonces me ha costado trabajo encontrarlo, pero yo sabía que ese les iba a gustar. Entonces, ahora, ¿ustedes han entendido más o menos por qué se dio la crisis? Sí. A ver, Robert, díganos, ¿por qué se dio la ¿Por crisis? qué? Porque yo sé que sabe la respuesta. Ya. A ver, lo que he entendido le voy a decir, ¿ya? Ya. Hubo un momento en que todos querían tener una casa, pues, ¿no? De la crisis inmobiliaria, todos que querían tener una casa y por ahí
se sacó una ley, ¿no? La ley decía que si, ¿cómo era? Ya, que si se construían más casas, iba a haber más trabajo, se construían más casas, iba a haber más trabajo, y al haber mayor construcción de casas, el precio de las casas iban a bajar y a todos les iba a alcanzar, ¿no? Pero en un tiempo estuvo bien eso, porque sí funcionó. Pero al cabo de unos años, como era tanta la demanda, entonces los precios de las viviendas empezaron a subir, a subir y a subir, lo que normalmente pasa en la economía, ¿no? Con todas las cosas. Y ellos no habían preveído eso. Entonces subió hasta cuando ya habían subido tanto el precio de las casas y los sueldos se habían quedado pues estancados, no habían subido el precio de los sueldos. Entonces ya no alcanzaba para comprar una vivienda digna. Entonces, ¿qué optó por hacer la misma gente? Optó por sacarse préstamos en entidades financieras, y estos créditos a su vez fueron facilitados para que la gente viviera, o sea, comprara sus casas, pero el detalle era que estas casas, estos créditos eran créditos hipotecarios que les daban hasta 40 años, pero si en el lapso de 40 años ellos no podían pagar, obviamente que el banco se quedaba con la casa y con todo lo poco o mucho que habían abonado por el préstamo. Entonces, con el paso de los años, siguió pasando, y la gente pensaba que su estatus económico era diferente, que estaban bien porque tenían una casa, pero no se daban cuenta que eso no era riqueza, sino era deuda, porque la casa que tenían, todo lo que tenían era en base a deuda, y que había que pagarlo y en un muy largo plazo, y seguramente con tasas de interés exorbitantes. Entonces, tal es así que cuando ya siguió subiendo el precio de las casas, todo estalló. Llegó un momento en que estalló porque, como todo, ¿no? Estalló y los bancos dejaron de prestar dinero, la gente dejó de comprar casas, el banco empezó a cobrar, pero a cobrar agarrándose, pues, agarrándose las casas de la gente, y la gente se dio cuenta que realmente no era, como lo vuelvo a repetir, no era riqueza lo que tenían, sino era deuda, y al último se quedaron en la calle y siguieron siendo pobres, y eso estalló en España, y dejó de ser España y pasó de ser, una España caótica, pues, ¿no? Y eso sucedió también en Estados Unidos y otras partes. Fue un efecto dominó. Exactamente. Pero todo se desencadenó en Estados Unidos. ¿Alguien más que quiera acotar algo de lo que han visto en el video para ponerle participación? ¿Alguien más quiere participar, chicos, para ponerle participación? ¿O nadie más? Profesor, creo que a esas hipotecas le pusieron el nombre de hipotecas subprime, ¿verdad? Con activos tóxicos, como lo llamaron en ese tiempo. Sí, muy bien. ¿Ya? Las hipotecas subprime significa que no generaba ninguna rentabilidad para el banco, sino que era muy riesgosa. O sea, su riesgo era mayor que la rentabilidad que generaba. Por eso se llama subprime, que era por debajo de la prima esperada, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos, pensaron que el mercado nunca iba a fallar, por decirlo así. Pero obviamente la gente empezó a dejar de pagar. ¿Y qué pasa si como banco empiezas a quitar casas? Porque la gente no tiene para pagar, pero ya nadie las va a comprar, ¿no? Porque ¿qué hace el banco cuando te quita una casa que tiene hipoteca? ¿Qué hace? Normalmente lo que busca es venderla de nuevo. Ajá, pero si nadie tiene plata para comprarla, ¿qué haces? La remata. La remata. Pero si nadie puede comprarla ni rematada, ¿qué haces? La subasta. Se queda en la bancarrota, pues, profe. Eso fue lo que empezó a pasar con los créditos en Estados Unidos. Pero lo peor de esto no fue eso. Lo peor, chicos, fue que las personas, los bancos, era tan rentable esto, que los bancos empezaron a poner prácticamente cero condiciones para dar créditos. Inclusive, hay documentales donde, por ejemplo, no tengo perro, pero yo tengo un perro que se llama Dave. ¿Ya? Y yo puedo decir, voy al banco y solicito un crédito para Dave y le pongo mi apellido, Dave Barrera. Me lo probaban. Ni siquiera verificaban si era persona o no. Había varias mascotas que tenían casas.
porque el control para dar créditos hipotecarios era nada, absolutamente nada. Profe, ¿eso es broma, no o no? No, no es broma, eso pasó en Estados Unidos. Ya, entonces cuando se estaban tan confiados en que su economía era perfecta, que no vieron las consecuencias reales. Y ahí aparecen las personas que son especuladoras. ¿Quiénes son los especuladores? Las que empiezan a negociar con la suba o baja de una acción o de un tipo de mercado, ¿no? Porque saben que ustedes lo pueden invertir, digamos, si quieren invertir en la bolsa de Estados Unidos, pueden apostar al mercado, que el mercado va a subir o que el mercado va a bajar, como si compran acciones de commodities, de precios de oro. Sí, profe. Ya, entonces ahí aparecieron los especuladores. ¿Quiénes son los especuladores? Los que trabajan sin la intermediación de una sociedad agente de bolsa. Y entonces ellos empezaron a decir, no, el mercado no va a bajar. Entonces era obvio que la crisis estaba estallando, pero gracias a los especuladores y a las mismas sociedades agentes de bolsa que no tenían regulación y que no les convenía que el mercado caiga, que empezaron a hacer que, a pesar de que ya estaba cayendo, las acciones y el mercado se mantenían a fijo. Pero cuando ya no pudieron sostenerlo más, fue cuando el banco Lehman Brothers quebró. ¿Por qué quebró? Porque la gente quería retirar dinero y ya no había dinero para entregarles. ¿Entienden? Es como que ustedes tienen un ahorro no sé, en el banco de crédito y ya no pueden retirar con su tarjeta porque simplemente el banco se ha quedado sin dinero. ¿Entienden? ¿Entienden qué pasó más o menos? Sí, profesor. Hay una película que es muy buena, que se llama La Gran Apuesta. Sí, la gran apuesta, sí, bueno, profe, sí le dice. The Big Short. Y hay un documental ganador al Oscar que se llama Inside Job, que habla sobre la crisis. Que lo tengo acá. A ver, vamos a ver. Voy a hacer una partecita, ya será 5 o 10 minutitos. Ya, para que vean. Vamos a abrir el Zoom. Compartir. Compartir. ¿Ya pueden ver todos esta pantalla? Sí, profe. Profesor. Población. Bueno, vamos a ponerlo desde acá, ¿ya? Son un ratito. Olele. ¡Hola! Ah. Islandia. Población 320.000 habitantes. Producto Interior Bruto 13.000 millones de dólares. Pérdidas de los bancos 100.000 millones de dólares. Para que se den cuenta, ¿cuánto era su Producto Interior Bruto? 13 millones. ¿Y cuánto perdieron los bancos? 100 millones. Ya. Islandia es una democracia estable con un nivel de vida alto y hasta hace poco con un desempleo y una deuda nacional extremadamente bajos. Teníamos la infraestructura completa de una sociedad moderna. Energía limpia, producción de alimentos, industrias pesqueras con un sistema controlado de cuotas, Un buen sistema sanitario, buena educación, aire puro, baja criminalidad, un buen lugar para vivir en la familia. teníamos un estatus casi inmejorable. Pero en 2000, el gobierno islandés comenzó una amplia política de desregularización que tendría consecuencias desastrosas. Primero para el medio ambiente y después para la economía. Empezaron a permitir a grandes multinacionales como Alcoa construir enormes plantas de procesamiento de aluminio y explotar las fuentes de energía geotérmica e hidráulica de Islandia. Muchas de las zonas montañosas más bonitas, con los colores más espectaculares, son fuentes de geotermia y nada se consigue sin pagar un coste.
Al mismo tiempo, el gobierno privatizó los 3 principales bancos de Islandia. El resultado es uno de los experimentos de desregularización financiera más puros jamás realizados. Los últimos datos indican... Ya basta. ¿Cómo ha podido pasar esto? Se hicieron con las finanzas y todo se fue al carete. En 5 años, estos 3 pequeños bancos que nunca habían operado fuera de Islandia pidieron prestados 120.000 millones de dólares, 10 veces el valor de la economía islandesa. Los banqueros se hicieron con enormes fondos para ellos y sus amigos. Era una enorme burbuja. El precio de las acciones se multiplicó por 9. El precio de la vivienda se duplicó. La burbuja islandesa dio cabida a personas como John Asquare Johansson. Pidió prestados millones a los bancos para comprar tiendas de artículos de lujo en Londres. También se compró un avión privado, un yate de 40 millones y un ático en Manhattan. Había titulares en la prensa. Este millonario ha comprado esta compañía en el Reino Unido o en Finlandia o en Francia o donde fuese. En vez de decir, este millonario ha pedido un préstamo de 1.000 millones de dólares para comprar esta compañía y se los ha prestado un banco nacional. Los bancos establecen fondos de mercado y recomiendan a los depositarios que retiren el dinero y que lo transfieran a fondos de mercado. El esquema Ponzi tenía todo lo que podía desear. Las auditoras norteamericanas, como KPMG, hicieron auditorías a bancos e inversoras islandesas y no encontraron nada malo. Las agencias de riesgo decían que Islandia era una buena inversión. En febrero del año 2007, la agencia de riesgos decidió elevar los bancos a la categoría más alta, AAA. Las cosas llegaron tan lejos que el gobierno viajaba con los banqueros como relaciones públicas. Cuando los bancos islandeses quebraron a finales de 2008, el desempleo se triplicó en 6 meses. Nadie salió indemne en Islandia. Mucha gente perdió sus ahorros. Sí, así fue. Los reguladores del gobierno, que deberían proteger al ciudadano islandés, no hicieron nada. Tienes a 2 abogados en la agencia yendo a un banco para hablar de algún asunto. Cuando se acercan al banco, pueden ver 19 todoterrenos aparcados a la entrada del banco. Entras y tienes a 19 abogados sentados frente a ti, ¿vale? Muy bien preparados, listos para rebatir cualquier argumento que des. Y si lo haces bien, te ofrecen un trabajo, ¿vale? 1/3 de los reguladores financieros islandeses fueron a trabajar a bancos. Pero es un problema universal. En Nueva York tenéis el mismo problema, ¿no? Ya, solo esta partecita vamos a ver, chicos, para seguir avanzando. Pero, si ustedes unen el video anterior con lo de este video, ¿qué conclusión sacan? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿están o no están? Sí. Ya, ¿qué conclusión sacamos de los 2 videos? Este era solo el comiencito, todavía no han hablado de Estados Unidos, pero más o menos han visto cómo se enfoca también en los bancos. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir al respecto de todo lo que hemos visto? Chicos. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Nadie responde. Vamos a empezar a preguntarles. A ver, dime un número, Google. Escríbemelo por ahí nomás.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karelin. Karelin. ¿Estás, Karelin? Vamos a escribir porque después dice que no le voy a llamar. ¿Estás, Karelin? No está, Karelin. ¿Así estás? No. Karelin, ¿qué conclusión sacamos del video? Con relación a lo otro. No entendiste. Y a ver, ¿quién sigue? Lisette Ramírez. Sí, profe. Dime, ¿qué has entendido del video? Tampoco lo he entendido bien. El primero sí, pero el segundo no. ¿Quién ha entendido algo del segundo? A ver, le pongo nota en participación. Aarón. Aarón. Profe, no he entendido mucho. A ver. ¿Qué me ha dicho? ¿No han visto entonces nada del video? Melissa. Sí hemos visto, profe. Melissa. Profe, sí. ¿Tú qué has entendido, Melissa? La verdad es que no entendía muy bien, pero, o sea, vi un poco de que estaban endeudados en Ya. Islandia y que había 3 bancos, creo que se habían prestado, o sea, la economía tenía un no sé cuánto y no sé por cuánto se endeudaron, pero luego hubo la participación de un señor que se prestó como 100 millones, creo, y en vez de dárselo, creo que se lo dio al banco en vez de comprarlo, algo así. No entendí bien. Lo que pasa es que él se prestaba de los bancos y luego no tenía para pagar. ¿Alguien más que quiera participar? Sí. Está bien. ¿Alguien más, chicos? Les voy a poner puntos. Sí, profe, dice que la economía subió 10 veces más. Las acciones también, 9 veces más el valor se incrementó. Ya, se gastó 10 veces más de lo que se tenía. Más o menos, ¿no es cierto? Se tenía 13 millones y se debía 100 millones. ¿No es cierto? Lo importante, lo que quería que vean con esto, es que se den cuenta la importancia de que los bancos midan bien el tipo de crédito que están dando. Claro, se presentaban como una economía estable, pero como no había regulación, nada de regulación, absolutamente nada, entonces los bancos podían hacer prácticamente lo que querían. Pero, profesor, al principio eran una buena economía, era una economía sólida, estable, con poquísima deuda externa, casi nula, y tenía un buen ambiente laboral, un buen ambiente, un buen ecosistema, pero desde que el gobierno metió mano y desregularizó todo eso y concesionó un montón de empresas, privatizó los bancos que había, bueno, los 3 bancos que había, todo al cabo de 5 años, esos bancos que nunca habían trabajado internacionalmente, esos bancos al cabo de 5 años se prestaron un montón de dinero y al último prestaron más de lo que tenían, ¿no? Y ahí fue la derrame económica. Lo que pasó en Estados Unidos fue lo mismo, hubo desregulación, es decir, que se le quitó toda la regulación que tenían los bancos, se les quitó. O sea, que los bancos eran libres de hacer lo que les venía en gana, de prestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto una economía pequeña como la de Islandia, cómo le afecta el hecho de desregularizar. Y era una economía sólida, como hemos visto, ¿no es cierto? Pero al desregularizarla, ¿qué pasó? Se quebró totalmente, como bien dice su compañero Hugo. Es por eso que es importante la regulación. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Fácil. Estamos viendo los tipos de créditos y cómo se evalúan estos créditos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces es importante tomar conciencia
de qué pasa si una entidad financiera o varias no tienen control. Ahora, vamos a otro lado. ¿Qué pasa si ese proyecto de ley del Congreso para congelar los créditos 3 meses se confirma? Ahorita ya ha pasado, no está para debatir en el Pleno. ¿Qué pasa si se confirma? ¿Qué efectos negativos creen ustedes que va a traer a la economía? No quiero ser de mal agüero, profe, pero eso prácticamente hace que nuestra economía se pare. Ya, ¿qué Se más? rompe la cadena de pagos, profesor. Se rompe totalmente la cadena de pagos. Si se rompe la cadena de pagos con los bancos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Van a quebrar sí o sí. Ya, y si quiebra un banco, Quiebran bancos, Oye. quiebran los ahorristas. exactamente. Pierden todo lo que han ahorrado. Si ustedes tienen su platita en el banco y se aprueba esta ley, es probable que no tenga cómo de darle dinero a sus ahorristas, ¿no? Porque el dinero de los bancos es de ellos o es de los ahorristas. Es de Ahorristas. los ahorristas. ¿Se acuerdan que cuando vimos en los estados financieros que en los bancos los depósitos de los ahorristas, ¿dónde van? Los pasivos. Van en el pasivo, porque para el banco es una deuda. ¿Por qué? Porque el dinero no le pertenece totalmente al banco, le pertenece a sus ahorristas. Entonces, ¿ustedes creen que están beneficiando? Por ejemplo, los congresistas dicen, vamos a fregar a los bancos y que ya tienen mucho dinero y vamos a congelar las deudas. ¿Están realmente perjudicando a los bancos? No, Perjudica más a la población gente. misma, directa. Están perjudicando a los ahorristas. Sí. Y la mayoría de personas que tienen créditos en microempresa no son ahorristas. ¿Por qué? Porque por algo se prestan, ¿no? Les gusta invertir. Entonces ellos pues están felices de la vida porque se les va a congelar la deuda y que se fríen pues los bancos que ganan tanto dinero, ¿no es cierto? Lo que pasa, chicos, es que se rompería totalmente todo, quebrarían, las empresas cerrarían, habría desempleo, perderían totalmente sus ahorros los ahorristas y nosotros somos un poco egoístas. Profesor, Dime. pero escuché por ahí también que esa ley es inconstitucional y si es así, me parece que el Tribunal Constitucional ahí puede, como lo está haciendo ahora con la ley nueva que ha salido, de Sí, revocarla esto. Entonces, si es inconstitucional, para eso tenemos otros poderes del Estado y es lo bueno de acá, de nuestro país, si se quiere decir, ¿no? Que si, Claro. bueno, hay una cierta independencia de poderes y por medio del Tribunal Constitucional y del Presidente de la República, el Ejecutivo, que puede parar esa ley, ¿no? Me parece. Sí, lo que pasa es que en realidad no se puede intervenir en lo que es en el Banco Central, la SBS, son órganos independientes y no se puede intervenir en ellos. ¿Ya? Es anticonstitucional porque hay independencia de poderes. ¿Ya? Entonces, no se puede. Entonces, lo que está haciendo el Congreso, chicos, por eso hay que pensar bien por quién votan, es ser populista. ¿Por qué? Piensan, oye, si la gente ve que les congelamos sus créditos, entonces van a votar por nosotros porque van a darse cuenta de que pensamos en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que lo hacen por eso? ¿O por qué lo hacen? A ellos les conviene. Les conviene. Y aparte de eso, está probado que los congresistas tienen 1 millón de dinero en deudas. Entonces, básicamente, ¿a quién le están congelando las deudas? Se lo congelan a ellos mismos. A ellos mismos. Pero la diferencia es que hay personas que no están trabajando, que no están recibiendo un sueldo, y ellos sí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la política también puede influir indirectamente con la economía de los países? ¿No? Si se rompe la cadena de pagos en el Perú, el desempleo, que ya se está aumentando por el COVID, se va a disparar. Se va a disparar el desempleo. ¿Ya, chicos? ¿Está claro esto? Sí, profe, bien claro.
Entendido. Entonces, es por eso que es importante el hecho de saber evaluar los créditos, de ver a quién se le da la plata. Porque si ustedes en algún lugar llegan, en algún momento llegan a cualquier entidad financiera, tienen que saber que el dinero que están prestando no es dinero de ustedes, es dinero de otras personas. ¿Ya? Y si en algún momento son analistas, deben saber que ustedes les prestarían la plata a esa persona. Si la respuesta es sí, entonces presten. Pero si la respuesta es no, no presten. Esa es la forma más fácil de poder determinar si se evalúa o no se evalúa un crédito. ¿Entienden? Profesor, si no me equivoco, ¿eso se encarga de riesgos? A ver, te explico, ¿ya? Los analistas de créditos tienen una cierta autonomía. O sea, pueden colocar... A ver, les voy a explicar cómo funciona en el BCP, cómo funciona en todas las entidades donde he trabajado, ¿ya? En los bancos se hace de la siguiente manera. El crédito pasa a un área que se llama Contraloría Interna. Contraloría Interna da el visto bueno a través de la computadora y se hace el desembolso. Igual tienen que hacer el análisis financiero, los centrales de riesgo, o sea, lo de Infocor, todo el cliente, y en base a eso se hace. En las financieras, por ejemplo, en Compartamos, sí, igual, hay un jefe de créditos, el jefe de créditos ve lo que el analista le propone, y por ejemplo, si no me equivoco, aprueban hasta 20.000 soles. De 20.000 a 40.000, aprueba el gerente de agencia, de 40.000 a 60.000, después de 60.000, perdón, aprueba el gerente regional, luego el gerente divisional, y así. Y van a riesgos cuando están sobreendeudados, cosas así. En Caja Arequipa, los créditos vienen a nosotros cuando superan los 100.000 soles. Ya, el analista puede presentar hasta 5.000 soles con su jefe, su analista senior, su jefe de crédito. Luego de eso, hasta 40.000 con su gerente de agencia, hasta 60.000 con su gerente regional, luego va con su gerencia de créditos. ¿Entienden? Ahora, Me quedó claro, profe. Pasado 100.000 va al área de control de riesgo, de emisión y control de riesgo. ¿Ya? Entonces, es por eso que se hace un informe y se mira cuándo es más riesgosa la operación. Ya, pero menos de eso es dependiendo de la autonomía. Generalmente se hace un comité de créditos. ¿En qué consiste el comité? Uno presenta un crédito, lo expone y los demás van haciendo sus observaciones de por qué va o no va el crédito. ¿En qué consiste la exposición? En presentar el estado de balance general y el estado de resultados que se le ha evaluado al cliente y con cruces. ¿Cómo es un cruce? Por ejemplo, de un kilo de papas salen 4 salchipapas, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices que vende 40 salchipapas al día, ¿cuántos kilos de papa debería haber comprado por día el cliente? ¿Podría repetir de nuevo, por 10 favor? kilos, profesor, 10. 10 kilos, ¿ya? Entonces, si a la semana tu cliente dice que trabaja los 5 días a la semana y solo compra 30 kilos de papa, ¿tiene o no tiene sentido? No, no tiene sentido. Entonces, en la exposición se hace eso, por ejemplo. El cliente compra tanto, se van haciendo cruces de información que se dice. ¿Ya? Por ejemplo, si le quieren dar un crédito a una pequeña empresa que es transporte de combi, ¿qué se hace? Por ejemplo, antes, en la vieja escuela, el analista se subía a la combi y daba toda la ruta con la combi. ¿Para qué? ¿Para qué hacía eso? Para ver más o menos cuántos pasajeros por cada vuelta suben y según a eso sacar pues, ¿no? cuánto gana y restarlo del combustible y el personal. Claro, más o menos. Pero hay algo más importante. A ver, usen ustedes su habilidad de análisis y díganme, ¿para qué más se sube? Yo sé todo el camino
¿Para qué creen? Las condiciones de vehículo. Ya, también, algo más. Para sacar un promedio de la cantidad de gente que sube. Ya, eso también, pero no es lo principal. ¿Cuántos ingresos acumulados en ida y vuelta? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dinero junta en ida y vuelta, ¿no? En la ruta. Sí, pero hay otra forma también. Es para ver cuánto se demora la combi en dar toda la vuelta. Para eso se sube. ¿Por qué? Porque si le pregunta al señor, ¿de qué hora trabaja? Y le dice, no sé, digamos, de 8 a 1. ¿Cuántas horas hay? 8, 9, 10, 11, 12. 1. 5 horas. ¿No es cierto? 5 horas. Y se demora 1 hora por vuelta. Y te dice que da 7 vueltas. ¿Le crees o no le crees? No le creo, solo son 5. Porque no cuadra con las horas. Entonces, ¿cómo has hecho ese cuadre? Con las horas que demora la vuelta, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Sí. ¿Por qué? Porque el cliente no siempre te va a decir la información verídica. Para eso, la labor de los que dan créditos se llaman analistas porque realizan, ¿qué? El análisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué más se hace? Digamos que demora un día, digamos que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si cada vuelta es 2 horas, ahora ya no es 1 hora, es 2 horas, ¿cuántas horas máximo puede hacer? 6. De 8 a 8, son 12 horas. Puede hacer 6 vueltas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Pero en cada entrada y salida del terminal se demora en media hora entre lo que entra, limpia y sale a dar otra vuelta. ¿Cuánto tiempo han perdido ahí? 3 horas. 3 horas. Entonces, 12 menos 3. 9. 9. A 2 horas por vuelta, ¿cuántas vueltas máximo puede dar? 4 vueltas. 4 vueltas. Ahora réstenle de que va a almorzar o no va a almorzar. Claro, ahí podría estar, ¿no? Porque son 9 horas, 4 vueltas, 1 hora de almuerzo. Sí, son 4 vueltas y más 1 hora de almuerzo. Serían las 9 horas. Exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo con tiempos ya están cuadrando que la información de su cliente sea verdadera? Ahora, otra cosa que podemos ver, viendo el mismo negocio. Supongamos que la combi es una cluster y que entran 20 pasajeros. Son un solo pasaje. ¿Solo puede hacer 20 soles por vuelta o puede ser más? Puede ser más, porque entre ruta, claro, puede subir más gente. Ya. ¿Pero todas las veces va a estar lleno o hay horarios en los que no están llenos? No, depende. Hay horarios que va a estar lleno, profesor, porque es dependiendo a la hora que salga. Exactamente, hora punta. Por ejemplo, si no hay cuarentena, ¿cuál es la hora punta? En la mañana. Mañana, en la tarde y en la noche. No, en la noche como las 6, 7 más o menos. Entonces, generalmente, de esas 4 vueltas va a tener 2 buenas, ¿no es cierto? Sí. 2 buenas. Entonces, sacando un promedio de esas, que está full en una y en la otra vacía, podemos considerarlo como que está a tope. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí. Porque en hora punta se va a vaciar, llenar, vaciar, llenar, vaciar, llenar. En cambio, en la hora que no es punta, va a estar vacío generalmente. ¿Entienden? Y ahí ya tienen otro cruce de información. ¿Entienden? Sí. Sí, profe. Perfecto. A ver, eso es en ese tipo de negocio, ¿ya? Pero vamos a seguir. Después ya les voy a profundizar más esto. En los años 30, el balance general era la herramienta clave del análisis para lo que es otorgar créditos. ¿Ya? En el año 1952,
lo que más se miraba en las utilidades de la empresa. ¿Qué tanto generaba la empresa como ganancia para poder ver si se le podía dar o no se le podía dar crédito? ¿Ya? Desde el año 1952 hasta ahora, el criterio más usado es el flujo de caja. ¿Por qué ese flujo de caja? ¿Alguien sabe? Demuestra la liquidez de la empresa. Que va a tener la empresa. El flujo de caja te muestra la liquidez que va a tener la empresa y la puedes proyectar. Esa es la diferencia entre las finanzas y la contabilidad. El proyectar los flujos de caja, considerando que un costo de capital. ¿Los chicos? Sigamos. ¿Para qué ese crédito? Es la capacidad de tener dinero mediante una promesa de pagarlo en un plazo determinado o en una fecha determinada, ¿no es cierto? ¿Ya? El que ha concedido el crédito confía en que la otra persona va a pagar al término de la fecha que se acordó, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de la forma adecuada va a personas y empresas. ¿Ya, chicos? Dentro del crédito nosotros sabemos que hay un interés. Ese interés es el costo por haber utilizado el dinero de otra persona. Sí está claro eso, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. ¿Qué más? El resultado del análisis va a determinar el monto de crédito y la forma en la que va a ser contenido, es decir, a solo firma o con garantías adicionales. Por ejemplo, si tú tienes casita propia, en Caja Arequipa te van a dar máximo, perdón, si no tienes casa propia, en Caja Arequipa te van a dar máximo, si eres buen cliente de la caja, 8.000 soles, sin casita propia. Pero si tú tienes tu casa propia inscrita, te pueden dar hasta 120.000 soles sin hipotecar, o sea, sin garantía real. Y si tú hipotecas, te pueden dar hasta 3 millones, considerando el valor de tu inmueble. Solo se te puede prestar el 90% de lo que vale tu casa. Si tu casa vale 100.000, ¿cuánto te pueden prestar? 90.000. 90.000. 90. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, es importante clasificar de esta forma. Los créditos se pueden clasificar en créditos para grandes, medianas empresas, que son los corporativos, los créditos para pequeñas empresas y comercios, los PYME, y los créditos de persona. Según nuestro curso, ¿en cuál deberíamos centrarnos más? En créditos para, para pequeña empresa, PYME. Perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a ver los tipos de crédito. Los préstamos puntuales, se trabaja con líneas de crédito y los préstamos a largo plazo, que son los más riesgosos. ¿Ya? Ahora vamos a abrir un Excel de lo que hicimos ayer. Que no lo he cerrado. ¿Ya pueden ver el Excel, chicos? Todavía no lo está compartiendo. Sí se ve. Ahora sí. Se ve, profe. Ya, a ver, chicos. Estamos en el licor. ¿Se acuerdan que ayer estábamos trabajando con el licor? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Acá tenemos diferentes tipos de créditos. Lo primero es créditos capital de trabajo. Los créditos capital de trabajo nos permiten ayudar a que la empresa pueda seguir con la cantidad de dinero necesaria que requiere para seguir funcionando normalmente. Eso es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo podríamos determinar la cantidad de dinero necesaria para darle este crédito de capital de trabajo? ¿Cómo? ¿Cuánto le podríamos dar?
¿Alguien o nadie? Por la cantidad de que le deben a él esa empresa. Miren, les digo que un crédito de capital de trabajo es solo para lo que necesita. Entonces, si el capital de trabajo, ¿cómo lo hallamos? Es activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, ¿cuánto le está faltando a la empresa como capital de trabajo? Casi medio millón. Entonces, ¿cuánto le podríamos prestar? Este medio millón, que es lo que le falta para que la empresa normalmente funcione, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? Sí, profe. Pero ahora, este crédito tiene que tener un respaldo. Entonces, ¿cuánto es el respaldo? El patrimonio. ¿Ya? Entonces, hacemos algo. Esto lo vamos a hablar de sigma, ¿no? Vamos a ver igual que ayer. Un poco. Ya. Entonces, vamos a usar el patrimonio menos que tenemos acá. Entonces nos resulta de que sí, el patrimonio cubre la cantidad de crédito que le podríamos dar. Entonces, ¿se le podría dar un crédito de capital de trabajo? Sí, profe. Ya, ahora un crédito de medio millón, un crédito, vamos a calcular rápido, ya ven un segundo, un crédito, digamos que lo va a sacar a 10 años. 10 años son 120 meses, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el crédito sería por 461.202. Le vamos a poner una tasa de interés del 10% a 120 meses. Pagaría una cuota de 6.094.82. ¿Ya? Esa sería la cuota que pagaría. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que ver para ver si es viable o no es viable el crédito? Primero vemos su capital de trabajo y luego vemos su patrimonio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más tenemos que ver para ver si este crédito es viable o no? Este crédito de capital de trabajo. ¿Qué más debemos ver? ¿Alguien que me diga? Chicos. Chicos. ¿Me escuchan? Su nivel de endeudamiento. Ya, o sea, al restarlo por el patrimonio, ya hemos visto más o menos el nivel de endeudamiento. Ya, pero sí es algo que lo vamos a considerar, ¿ya? Nivel de endeudamiento. Le vamos a poner acá porque luego les voy a enseñar cómo funciona. Lo está bien Google. ¿Qué más? ¿Qué más creen que debemos ver? Ya hemos hallado la cuota. ¿Qué más debemos ver? A ver, les voy a dar una pista. No está en el balance general. ¿Qué más debemos ver? Las respuestas están en pantalla. ¿Qué más debemos ver? La ganancia y pérdida. La ganancia neta del ejercicio, el resultado neto. Entonces, ¿cuánto es esto? Vamos a hallar el porcentaje. En lo que es caja de equipo, en todas las financieras, se da al 80% del resultado. ¿Por qué? Porque si hay imprevistos. Entonces, entre esto, tiene que ser menor a 80%. 73.21. ¿Procede o no procede el crédito, chicos? Sí procede. Ya, entonces este crédito de capital de trabajo está aceptado, ¿sí o no? Pero ahora hay algo que no está contablemente establecido, pero que las entidades financieras lo hacen como protección,
que es medir el nivel de endeudamiento en algo llamado doble resta. ¿Han escuchado hablar de la doble resta? ¿Han escuchado? Les voy a explicar. La doble resta consiste en que el patrimonio, que ya, o sea, el patrimonio ustedes saben que es no activo menos pasivo es igual al patrimonio. ¿Sí? Entonces la doble resta consiste en que el patrimonio que tenemos le vamos a restar otra vez el pasivo. Nos sale negativo. Entonces por doble resta no podríamos dar este crédito. ¿Entienden? ¿Sí? De nuevo, profe, no entendí eso. De nuevo, por favor. Ya, vamos a hacerlo bonito, ¿ya? Vamos a poner acá el total activo, ¿no es cierto? Lo vamos a copiar. ¿Cuánto es el total activo de esta empresa? Total activo, acá está. Acá vamos a poner el total de pasivo. Acá el patrimonio. Y acá el pasivo más patrimonio. Que tendría que darnos lo mismo que el activo, ¿no es cierto? Entonces el total pasivo nos da esta cantidad. Por lo tanto, el patrimonio podríamos determinar restando este menos este, ¿no es cierto? Entonces sumando este más este, nos va a dar la misma cantidad. Comprobemos, 3.414.895. 3.414.985. Entonces, aquí ya hemos hecho una resta, ¿no es cierto? Hemos restado este con este para que aquí nos salga esto. Así, le he puesto la lineecita para que se mire como una resta. ¿Ya, chicos? Ya está. Entonces hemos hecho esta resta, ¿no es cierto? Para hallar el patrimonio. Pero las entidades financieras te piden que para dar deuda de crédito, este patrimonio tiene que ser el doble de lo que debe la empresa. El doble. ¿Ya? Entonces, hay algo que se llama doble resta. Acá hemos hecho una resta y acá vamos a hacer otra. Al patrimonio le vamos a restar el pasivo. Esta es la doble resta. ¿Cuánto sale nuestra doble resta entonces? Negativo sale. Menos 2.474.202. ¿Le podrían dar crédito? No. No. En la caja Arequipa considera mucho la doble resta. Por ejemplo. El banco de crédito no. Compartamos financiera tampoco, pero lo hacen con una medida de seguridad, ¿me entienden? ¿Sí? Esa es la doble resta. ¿Se han escuchado de la doble resta o nunca? No, nunca. Yo nunca he escuchado de la doble No, resta. profe, hasta ahora no es la primera vez que lo escucho. Esa es la doble resta que usan la mayoría de entidades financieras. ¿Ya? Entonces, eso para un crédito de capital de trabajo. Para un crédito de activo fijo, vamos a considerar la compra de una maquinaria y equipo. Entonces, lo único que vamos a considerar acá es esto, el patrimonio, que lo vamos a pegar acá, y el resultado. Si la cuota es menor al 80% y el patrimonio alcanza, se le da el crédito. ¿Hay doble resta? Sí, pero como vamos a hacer la compra de una maquinaria y equipo, o un terreno, porque es activo fijo, como el mismo nombre lo dice, eso tendría que aumentarse ¿a dónde? ¿A dónde lo agregamos? Se llama activo fijo. Chicos, ¿me están escuchando?
Si es un activo fijo, ¿qué va a incrementar en el balance general? Al activo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, entonces, por eso no se hace la doble resta, solo se considera esto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, ¿alguna duda, pregunta, queja, recomendación, sugerencia? ¿Quieren libro de reclamaciones o todo está claro? No hay libro de reclamaciones, profe. Yo les hago ahorita uno virtual. Profesor, Dime. una consulta para que quede claro. Lo que usted dice que para que se saque, bueno, menos, que debe salir menos del 80%, eso es el activo fijo menos, no, sacar No. un porcentaje que no entiendo eso, a ver cómo lo ha hecho. Ya, lo voy a explicar. En realidad, esto se llama ratio, cuota, resultado. Entonces, acá hemos hallado la cuota, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues, suponiendo, vamos a poner una agencia, pero mucho tengo mi trabajo en la cabeza. Una empresa que su resultado neto es de 7.850. Ya. Su resultado neto. Resultado neto le ponemos. Y su cuota es 7.000 soles. ¿Cómo hallamos el ratio cuota-resultado? Fácil. Vamos a agarrar la cuota entre el resultado. El resultado neto. Y ya tienes... Sale 89% y no se le puede dar. No se le puede dar porque está el día sobre endeudando. Claro. Ay. ¿Entienden? O sea, el análisis es en base al estado de resultados de la empresa. Esta partecita es del balance general y esta partecita del estado de resultados. De resultados. Ahora sí entendí. La capacidad de pago se mide en base al estado de resultados, la garantía en base al balance general y la voluntad de pago se mide con las centrales de riesgo. Ya, ok. La próxima clase les voy a traer unas centrales de riesgo. No debería porque está prohibido, pero igual, ustedes me caen bien. Profesor, un favor. Dime. Este Excel, súbalo por favor a la plataforma después para volverlo a revisar. Yo no he podido, y les voy a dejar una tarea. ¿Se acuerdan que les iba a dejar un resumen? Sí, profe, también nos dijo que nos iba a subir un paper, pero hasta ahora sigo esperando. El paper era para un resumen. Lo que pasa es que le iba a subir la semana pasada, pero dije que ustedes están en exámenes, pues si no les iba a cargar más, pues haciéndoles leer un paper. Por eso no los he subido. ¿Ya? Pero ahora que ya acabaron el examen, ya ahora sí puedo destruirlos con el paper. Profesor, no, ¿cómo estuvo lo del balance general de ayer? No los he revisado, la verdad. Bueno. Profesor, ¿podría darse hoy un momento, profesor, para revisarlo si lo hicimos bien o no? Es que ahorita nos quedan 8 minutos. Con fe, profe, podemos. Más tardecito, ¿de qué semestre son ustedes? De quinto y tercero. Tercer y quinto semestre. Ya más tardecito les mando un comentario de cómo es esto. O ya les voy a colgar sus notas en la plataforma. Ya me voy a dar el trabajo de revisarlos. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, profe. De acuerdo. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho hoy? Hemos hablado No, solamente, profe, no, está bien, solamente que a la hora que lo pase usted a limpio, o sea, cuando lo ponga en la plataforma, como que divídalo un poquito, pero sí se nota, solo para no olvidarme nomás, pero está bien. Ya, sí, no se preocupe. Sí, ya, profe, está bien. ¿Algo más, chicos? No, nada, profe, más bien, gracias por todo. Ya, chicos, vamos a quedarnos aquí hoy día. Que tengan buena tarde, ¿ya? Igualmente, profe. Igualmente, está bonita la clase. La tarea para la próxima semana es hacer el análisis horizontal de la empresa que habíamos elegido, ¿verdad? Sí, pero la del otro curso es esa. Y la de este curso es hacer un resumen de una lectura bien bonita que tiene arte estadística, que van a hacer un resumen, ¿ya? Con sus 40 hojas, como siempre, ¿no, profe? Estas deben ser, vamos a ver cuántas hojas es el paper, ¿ya? Tenemos 5 minutos, espérenme un ratito. Un segundito, vamos a ver cuántas hojas son. Ya, aprovechando que me están preguntando, vamos a ver.
Ya, lo que pasa es que no sé por qué el internet ya está tan inestable. El Maldaro, listo. A ver. Este es, me parece, ¿no? Ya, a ver, espérenme un ratito. Se los voy a mostrar. Yo creo que sí lo van a entender. No creo que no lo entiendan. Ya, ¿pueden ver todos el PDF? Sí se ve, profesor. Sí, profe. Sí. Ya. Acá hay un pequeño resumen donde ustedes van a empezar a ver la distribución de ingresos. No, este no es. Este no es, me he equivocado, perdóname un ratito. Tengo muchos papers en mi computadora. Voy a buscar el otro. ¿Dónde está el otro? Estabilidad. Creo que es este el de llamada. Sí, este es el de la Universidad del Pacífico. Este es. Este es. Son 28 hojas. Nada más. Que van a leer. Es poquito. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer con eso? Un resumen. De las 28 hojas. Sí. ¿Cuántas hojas creen que necesiten? A ver. Depende del tipo de análisis que desee. Puede salir hasta en una cara. En 4 caras. ¿Ya? ¿Ya? Miren, es fácil. El desempeño económico, cómo se miden los ingresos y la desigualdad en el Perú. Cómo se hace el cálculo de... Acá también habla sobre las pequeñas empresas. Cómo se hacen los cálculos para ver quiénes son pobres, quiénes son, no son pobres, etcétera, ¿me entienden? El PBI, lo van a entender, es fácil. Sí, ¿Ya? profe, tengan fe. Este paper es bastante interesante, bastante bueno. Y ya, el link del video, ya han visto qué se llama, ¿no? Si lo quieren volver a ver. ¿Ya? Es este, así se llama. ¿Ya? Pueden ver, ¿no? Sí, ¿qué tiene lo del video, profesor? Si lo quieren volver a ver, acá está. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya, profe. ¿Algo más? No, creo que no. Por ahora no, profe. Ya. ¿Está claro todo? ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Hablen ahora. Profesor, ¿eso qué? ¿Lo hacemos en Word? ¿O es a mano? ¿Cómo va a ser eso? Como ustedes, si lo quieren hacerlo en Word, háganlo, pero no me hagan, pues, es que saben qué pasa con el Word y a mano. Que a veces agarran el Word y lo hacen con letra 17 o 16, porque todo, o sea, obviamente ocupa menos espacio, ¿no es cierto? Entonces haría el 11, profe, con formato APA. Sí, 11. O con formato, el formato APA es difícil que todos lo manejen. Ya, el formato APA es el formato para las tesis también. Ahora, si desean hacerlo a mano, también pueden hacerlo a mano, pero no me hagan pues, letra grande. Ya, chicos. Es más, si quieren hacerlo a mano y tomarle solo fotos, que se note bien la foto y si es posible lo hacen en hoja cuadriculada, para que sea más fácil para ustedes, todo. Ya, profe, ya. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? No, profe, nada más. Ya, chicos, ahora sí, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe.